capítulo de 3 versículos, ¿verdad? No está muy largo. Y dice así la palabra de Dios: mirad cuán bueno, habitar los hermanos juntos en armonía, es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Vamos a orar, Padre. Disponemos nuestros corazones para recibir, Señor, tu palabra. Señor, y reprende todo lo que quiera estar distrayendo nuestros momentos, mi Señor. Queremos enfocarnos y poner atención, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ok, mis hermanos. Bueno, el tema en esta noche es la hermandad en comunión. ¿Sí? La hermandad en comunión. ¿Y qué entendemos por hermandad? Pues la familia, los hermanos, ¿sí? Los hermanos. Y pues somos una iglesia donde vemos muchos hermanos, una familia donde vemos muchos hermanos. Entonces, somos una hermandad, pero una hermandad en comunión. ¿Sabe? Muy bien, entonces, en este salmo el rey David compara la bendición espiritual acerca de un pueblo unido con la bendición física del rocío sobre el monte Hermón. Más adelante vamos a explicar qué es el monte Hermón y qué pasó ahí, ¿verdad? El monte Hermón, hermanos, es la cima más alta del pueblo de Israel. Es una montaña muy alta del pueblo de Israel, allá en la nación de Israel. Entonces, esto nos habla de lo que menciona el rey David, el capítulo 133, nos habla acerca de un vínculo de unidad, ¿sí? En que nosotros como iglesia, mis hermanos, los creyentes, debemos de tener en Cristo, ¿sí? Y al estar en Cristo, esto produce, ¿verdad?, una clase de bendición que nos habla de alegría y que nos habla también de fortaleza, ¿sí? Por eso en la familia, la unidad es muy importante en la familia y hablando en la iglesia, ¿sí? Muy bien. Y hablando de unidad como familia, como iglesia, bueno, pues también estamos hablando de diferente estilo, ¿verdad?, o diferente trasfondo, hablando de idioma, hablando de cultura, hablando de color de piel, hablando de nivel socioeconómico, hablando de nivel de educación, etcétera, ¿sí? En todo eso la iglesia nos enfrentamos, nos enfocamos, ¿verdad?, en todo esto, ¿sí? Como familia, ¿sale? Pero somos un cuerpo en Cristo, a pesar de los estilos, ¿sí? Somos un cuerpo en Cristo, a pesar del nivel socioeconómico. Aquí nadie es más y nadie es menos, todos somos iguales, amén. Así que los cristianos, la iglesia, de todas partes del mundo, hermanos, hablando como familia verdaderamente, nosotros podemos vivir como familia juntos en armonía, ¿sí? Juntos en armonía. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos. Deberíamos de practicarlo, deberíamos de hacerlo. Amén. Esta armonía, ¿sí? Imagínense, bueno, un grupo musical, ¿verdad?, tiene que tocar en armonía. Si uno toca en sol, otro toca en do, otro toca en re, ¿cómo se va a escuchar? Mal, se va a distorsionar todo. La voz por un lado, la música por otro lado, todo se distorsiona. Entonces el grupo musical debe de estar en armonía, por eso es precisamente que ensayan con tiempo para que todo salga bien.
¿Verdad que sí? Entonces, en la familia también, hermanos, debemos nosotros disfrutar esa armonía. Cuando no hay armonía es porque, bueno, ya la familia está enfrentando un momento de problemas, pleitos familiares, etcétera, y eso rompe la armonía, rompe la paz en el hogar. Y cuando hablamos en la iglesia, de la misma manera. Amén. Así que debemos de ser uno como iglesia. Debemos de ser uno como Jesucristo dijo antes de ir a la cruz. Padre, te ruego que sean uno como tú y yo somos uno. Recuerdan estas palabras. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? La gente de allá afuera no va a creer si tú y yo como iglesia estamos desunidos. La gente allá afuera no va a creer si tú y yo como familia cristiana hay pleito, hay desunión, no va a creer. ¿Sí? Esto es muy importante que nosotros, hermanos, nos enfoquemos en esto. ¿Por qué? Porque la gente de afuera que no conoce a Cristo debe de ver que en la iglesia o en la familia hay discípulos, hay amor. Amén. En que los discípulos, en que la iglesia fluye el amor. ¿Para qué? Para que la gente que no conozca del Señor crean. Amén. Crean. Y esto va a suceder un gran impacto. ¿Sí? En Juan capítulo 17, verso 11, se los voy a leer. Jesucristo dice: y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Para que sean uno, así como nosotros. Amén. Jesucristo al tener la cruz dijo que sean uno. Está orando por sus discípulos. Padre, guárdalos en tu nombre. ¿Sí? Guárdalos para que ellos sean uno, así como nosotros. ¿Sí? Como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hay unidad. Amén. Son uno. Es un solo Dios. Amén. Así que Jesucristo, hermanos, nos enseña esto. Pero también nos dijo que un reino dividido no puede permanecer. ¿Sí? Ustedes podemos notar en nuestro país, hermanos, los políticos, el partido tal, ¿verdad? Se comen entre ellos. Incluso los partidos no están de acuerdo con el que está gobernando. ¿Sí? Y se pelean y se avientan y pueden hacer muchas cosas para estar en contra, para tumbar ese partido. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a avanzar México si no hay unión en los partidos? Si los partidos se unieran y estuvieran apoyando al que está gobernando, ¿sí? Pues bueno, otra cosa sería, ¿verdad? Pero bueno, mis hermanos, no vamos a hablar de partido, pero estoy poniendo un ejemplo. Y no nada más en nuestro país, hay otros países que están pues casi a la quiebra, ¿sí? Que la nación está emigrando a otros países, y lo estamos viendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay el apoyo como tal. El gobierno el país está dividido. No puede permanecer un reino dividido, no puede permanecer. La iglesia no puede permanecer si está dividida, hablando de diferente trasfondo, de diferentes opiniones, etcétera, como lo que mencionamos en unos momentos atrás. Hermanos, a pesar de eso hay armonía, pero si hay división, no puede haber avance, no puede haber crecimiento si hay división. Podemos tener un ejemplo en la iglesia de los Corintios, que estaba dividida. Unos estaban con Apolos, otros estaban con Pablo, otros decían ser más santos, porque pues era un grupo, ¿verdad?, de Jesucristo, ¿sí? Y estaban divididos. Y Pablo dice: bueno, ¿quién murió por ustedes? ¿Apolo o yo? ¿Sí? Pues Jesucristo.
Cuando hay división en la iglesia, no hay madurez. No hay madurez. La gente, el pueblo está actuando como niños, ¿sí? Porque no hay madurez. Pablo dice, no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque son niños, ¿sí? No hay madurez. Eso es lo que provoca la división en la iglesia. Eso es lo que rompe la armonía en la iglesia, rompe la unidad. ¿Por qué? Porque no hay madurez en la iglesia. Mateo capítulo 12, verso 25, se los leo. Sabiendo Jesús, dice, los pensamientos de todo ello, les digo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Tanto está hablando de pensamientos, tanto está hablando como de un reino dividido, tanto está hablando de una ciudad como de una casa de la misma manera. No puede permanecer una familia desunida, no puede permanecer, ¿sí? Los hijos no pueden ver al papá a los hijos, los primos, etcétera. Hay desunión en la familia. Pero ¿qué creen? En el reino de Dios, hermanos, en la Nueva Jerusalén no habrá más división, no habrá más envidias. Nosotros estamos en un reino espiritual, en un reino justo, un reino santo, donde no se trabaja así. Eso se trabaja fuera en el mundo, pero en el reino de Dios no. Amén. En la iglesia no. El apóstol Santiago o Jacobo dijo que las divisiones surgen, hermanos, por los celos. Las divisiones surgen por los celos. Y donde hay celos, dice, hay contención. Y ahí surge, dice el apóstol Santiago o Jacobo, toda obra perversa y maligna inspirado por Satanás. Santiago capítulo 3, verso 16, se los leo, dice, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sí? ¿Dónde hay qué? Celos. Allá hay contención. ¿Vale? Entre nosotros no podemos tener celos. Si uno crece o el Señor lo usa, gloria a Dios, ora por él. Sigue orando por él, que el Señor lo use más y más. Amén. Y tú sigues esforzándote. Si el Señor lo bendice abundantemente, qué bueno, dale gracias a Dios porque Dios le está bendiciendo y me gozo con él. Bendícele más, Señor. Amén. No podemos tener celos. Incluso hablando el apóstol Pablo en el cuerpo, si un miembro es adornado, pues todo lo demás también sienten ese gozo, sienten ese adorno. Amén. Imagínese usted le pone un anillo de oro a su dedo izquierdo, ¿verdad? Su mano izquierda, ¿sí? Y le pone un anillo, ¿cómo que va a hacer todo el cuerpo? La otra mano le dice, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Yo también quiero un anillo de oro, ¿sí? Pero no es así. Lo natural es que todo tu cuerpo luce por ese anillo. Te pones una cadena de oro, todo tu cuerpo luce por esa cadena. Amén. Otro miembro no se va a poner celoso porque fue adornado. No. La iglesia sí debemos de ser. Gozarnos con el que se goza. Amén. Llorar con el que llora. Pero no puede haber celos. Y si hay celos, hay contención. Y eso es una obra perversa de Satanás. ¿Sí? Eso es perverso. Efesios capítulo 5, verso 11, nos dice aquí la palabra de Dios, se los leo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Sí? El apóstol Pablo le dice a los efesios, no participes en las obras infructuosas. ¿Qué hay? No hay fruto. No hay fruto.
en lo que hacen allá afuera en el mundo, no hay fruto. Esas son las obras de las tinieblas. Más bien repréndelas, no participes en ella. No hagas lo mismo que ellos. Repréndelas. No participes. Y dice versículo 1, el rey David nos dice, echa un vistazo. Mira, ¿cómo dice? Verso 1. ¿Se están ahí, hermano? ¿Qué dice verso 1? A ver. Mirad cuando ¿Sí están ahí? 133. ¿Sí? A ver una vez más. ¿Qué dice? A ver todos. ¿Qué dice? El rey David nos dice, echa un vistazo, mira cuán bueno. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es bueno, es una delicia cuando disfrutamos la armonía. Pero cuando hay celos, hay contención, hermanos, eso rompe la armonía de la familia, rompe la armonía de la iglesia. La lección para nosotros es que como cristianos, así como nos dice el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, versos 3, ahora sí acompáñenme ahí. Efesios capítulo 4, verso 3. Pablo nos da un consejo a nosotros aquí como iglesia. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, verso 3. Pablo nos recomienda y nos aconseja como cristianos. Nos dice solícitos. Bueno, verso 2, con toda humildad. Bueno, verso 1. Yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo dice, sopórtense, ¿sí? Porque estamos hablando de diferentes caracteres, temperamentos, actitudes, etcétera, ¿sí? Y pues bueno, como dice un dicho allá afuera, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? ¿Sí? Uno piensa una cosa, otro piensa otra cosa, etcétera, ¿no? ¿Sí? Hay muchos trasfondos, hay muchos niveles, ¿verdad? De tradiciones familiares, etcétera, ¿no? Pero Pablo dice, sopórtense en amor, ¿verdad? Guarden el vínculo de la unidad, ¿sí? Que es la paz. Guárdenlo, por favor, ¿sí? Entonces Pablo nos aconseja que debemos procurar mantener nosotros como iglesia la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Tenemos que guardar esa unidad del Espíritu, que nos une. El Espíritu nos une. Entonces nosotros debemos procurar, debemos de trabajar en esa área y mantener esa unidad en la iglesia, ¿sí? Mantener esa unidad en la iglesia, porque tú y yo no nos unimos. ¿Quién nos une? El Espíritu nos une. Y debemos de guardar esa unidad del Espíritu, que ese es el vínculo de la paz, ¿verdad? Eso a nosotros como iglesia, hermanos, que hay paz en la iglesia, hay esa unidad en la iglesia, hay esa armonía en la iglesia, ¿sí? Aunque uno opine diferente a lo que tú opines, eso no te debe de molestar, ¿sí? Debemos de procurar es guardar el vínculo de la paz. Entonces, ¿por qué? Porque como iglesia somos uno. Amén.
Somos uno como iglesia al estar unidos en Cristo. Por eso somos uno, ¿sí? Por ello, es por eso, hermanos, que David destaca lo bueno, destaca lo positivo de que todos los cristianos convivan en armonía. Por eso dice: echa un vistazo, iglesia, mira cuán bueno, mira cuán delicioso es cuando habitan los hermanos juntos en armonía. Disfruta esa armonía. No permitas que el enemigo interfiera a romper ese vínculo de la paz, a romper esa armonía, porque a ti no te agradó algo de un hermano, de una hermana. No permitas eso. No permitas que Satanás se infiltre a romper esa armonía o la unidad. Trabajemos, guardemos en cuidar esa unidad, porque el Espíritu es el que nos cuida. Amén. ¿Se están entendiendo, hermanos? Muy bien. Versículo 2, a ver, léanlo por favor para que se despierten. Versículo 2, ¿qué dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, y baja talipones de sus vestiduras. Estamos en 33, ¿verdad? Verso 2. A ver otra vez. Es como el bueno sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el buen óleo, dice el rey David, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Está hablando de Aarón. ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés. ¿Y qué función hacía Aarón? ¿Qué oficio tenía? De sumo sacerdote. Era el que ministraba en el tabernáculo. ¿Sí? O sea, era una autoridad. ¿Sí? El sumo sacerdote, la función del sumo sacerdote era de reconciliar al pueblo con Dios. Es por eso que cada año Aarón entraba hasta el lugar santísimo y el pueblo esperaba cuando saliera Aarón, y cuando Aarón salía el pueblo se alegraba porque era un año más de perdón. Y eso seguía sucediendo después, ¿verdad?, de Aarón también. ¿Sí? La función del sacerdote era reconciliar al pueblo con Dios, era reconciliar unos con otros. ¿Sí? Mi función como pastores, que haya esa reconciliación. Amén. Tu función como sacerdote en tu hogar es, hermano, esa es tu función: reconciliar a tus hijos. Cuando uno se quiere romper la armonía, reconciliar. Amén. Eso le toca a la cabeza del hogar, el sacerdote, el pastor del hogar. Mi función aquí como pastor es que si hay alguien que se está ahí, ¿verdad?, pues queriendo dividir, reconcíliense, ámense, por favor, como dice Pablo, sopórtense en el amor, sopórtense, ámense, reconcíliense unos con otros. Este era el trabajo, el sacerdote era el encargado de traer paz. ¿Sí? Ese era el trabajo, la función de Aarón. Se dice, hermanos, que en la tradición, ¿verdad?, que Aarón era un gran pacificador, era un hombre pacífico, como Moisés también, que era manso. ¿Sí? Aarón, hermanos, era alguien que todo el tiempo estaba buscando la paz, la paz, la paz. Eso me enseña como cabeza de hogar, está buscando siempre la paz. En tu matrimonio, con tus hijos. Amén. Tanto afuera como adentro. Como pastor también debo buscar la paz en mi matrimonio, en mis hijos, en la familia, en la iglesia, afuera. Amén. Imagínese un pastor peleonero allá afuera y acá levanto las manos, te amo, pero ¿qué tal la semana, verdad? Debemos de estar trabajando en esa área de nuestra función,
buscando la paz. Busca la paz, dice Jesucristo, con todos, y la santidad, en la cual nadie verá a Dios. Busca la paz. Busca la paz en tu familia, en tus hijos, en la iglesia. Que eso rompa el vínculo de la unidad del Espíritu. Eso rompa la paz. ¿Amén? Porque cuando alguien no está en paz, y hay pleito, hay riña entre hermanos, no duermes tranquilo. Se te va el sueño. Y luego, ¿y qué le hice? No se deja recuerdo qué le hice. ¿Por qué no me habló? ¿Por qué no me saludó? ¿Verdad? No estás en paz. No estás en paz. Y eso es importante, atenderlo luego, arreglarlo luego. Y si algo no se puede arreglar, bueno, voy a hablar con el pastor, ¿verdad? Para exponer la situación. ¿Sí? Pero el punto es estar buscando siempre la paz, que haya la reconciliación. Porque esa reconciliación, hermanos, nos va a traer otra vez la armonía, la paz. Y podemos orar con toda libertad. Y podemos alabar a Dios con toda libertad. Amén. ¿Me están entendiendo? Busquemos la paz. Ese es el ministerio que tú y yo hemos recibido. Cada uno hemos recibido un ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio que hemos recibido? El ministerio de la reconciliación. Como sacerdotes. Tú y yo somos sacerdotes. Un pueblo santo, pueblo adquirido por la sangre preciosa del Señor. Donde hay reyes y sacerdotes aquí. Debemos entonces de practicar, de trabajar esa función. Amén. Esa función. Que haya esa reconciliación. Ese ministerio de reconciliación hay que practicarlo. Hay que hacer esa función. Reconciliar a otros con el Señor. Reconciliar unos con nosotros. Amén. ¿Para qué? Para que fluya esa armonía, fluya esa paz. Segunda de Corintios 5:18, se lo leo y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto, ¿de dónde proviene? De Dios. Proviene de Dios, que nos reconcilió, dice el apóstol Pablo, consigo mismo por Cristo. Y al reconciliarnos con Cristo, por Cristo, tú y yo recibimos el ministerio de la reconciliación. Procura la paz. Busca la paz. No vivas en pleito. No vivas en desunión. No, porque somos una iglesia santa, comprado a precio de sangre. Amén. Y si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, a pesar de los defectos que tenemos cada uno de nosotros. Debemos amarnos tal y como somos. Y disfruta la armonía. Deleítate, hermanos, como dice el rey David, ¿verdad? En lo delicioso, en lo bueno que es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando tú lo ves, lo disfrutas. Oh, aquí está mi hermano, ya tenía tiempo que no lo veía. Me gozo cuando lo veo. Y cuando lo ves, lo abraza, me da gusto verte. Amén. Pero cuando está otra vez este cuate, me cae, ¿verdad? Y eso no es bueno. Eso no es bueno. ¿Por qué? Eso indica que no tienes amor. ¿Sí? Que hay falta, hay ausencia de amor en tu corazón. Y si no hay amor en tu corazón, ¿está Cristo en tu corazón? ¿Está la presencia de Dios en tu corazón? No. Porque no hay amor. Y si no hay amor, no conocemos a Dios. Porque Dios es amor. No podemos engañarnos. No podemos engañarnos. Segunda de Corintios 5:11 dice: conociendo pues el temor del Señor, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos, dice el apóstol Pablo, convencemos a los hombres.
pero a Dios les he manifiesto lo que somos. Y espero, dice, y espero que también lo sean a vuestras conciencias. Estamos conscientes. Estamos conscientes, mis hermanos, de que conocemos el temor del Señor. Amén. Entonces convenzcamos a los hombres. Hay que persuadir a los hombres, como dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero a Dios, dice, les he manifiesto. A Dios no nos podemos esconder de Él. Todo Él lo ve. Todo. Él conoce nuestro corazón. Amén. Aquí podemos levantar las manos, pero Dios conoce nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón. Y si cosas que a Dios no le agrada que hay en nuestro corazón, eso está interrumpiendo, en primer lugar, nuestra comunión con Dios. La paz que debemos de tener con el Señor. Amén. Hermanos, estamos conscientes en esto. Y por eso el rey David dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Qué es el buen óleo? Eso nos habla del aceite. Lo que hace el aceite es lubricar, es suavizar, es sanar heridas. El aceite de olivo, mis hermanos, se derramaba sobre la cabeza de los reyes, hablando cuando los ungían. Se derramaba sobre la cabeza de los sacerdotes, y no era nada más un chorrito como ahorita nada más un puntito, ¿verdad? Y una gotita. No, era un cuerno donde se le echaba el aceite de olivo, y cuando iban a ungir a un rey o un sacerdote, se lo derramaban todo en la cabeza. Ustedes se imaginarán cuando el aceite derramaba en la cabeza, todo así, hasta las vestiduras. ¿Sí? Está hablando entonces de una unción, de un óleo, de unción sobre la cabeza de los reyes y los sacerdotes. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza el aceite? El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y se habla que es símbolo del Espíritu Santo, entonces nos habla de la reconciliación. Por eso el sacerdote tenía que hacer esa función, buscar siempre la paz, reconciliar al pueblo con Dios, ser pacífico. Y cuando tú y yo somos pacíficos, somos hijos de Dios. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5, hablando de la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, ¿qué? Son llamados hijos de Dios. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Y dice, hasta el borde, dice, el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Y qué es el borde de su vestidura? Bueno, la vestimenta del sacerdote era una vestimenta muy especial. Tenía su mitra, ¿verdad? En el pecho tenía, ¿verdad? Aquí el pectoral, unas piedras que representaban las 12 tribus de Israel, etcétera. ¿Sí? Y toda la vestimenta era un simbolismo. Pero hasta abajo de sus vestiduras, hermanos, llevaban unos hilos. Esos hilos eran unos hilos trenzados de colores. Esos hilos se le llama en hebreo itzim. ¿Sí? Itzim. ¿Y qué significa esta palabra itzim? Esto representa la observancia de los mandamientos. Eso quiere decir que al traer esos bordes, esos hilos en el borde de su vestidura, quiere decir que esa persona observaba los mandamientos, recordaba los mandamientos de Dios, hermanos. Es por eso que el aceite, al ser derramado en el sacerdote, en el sumo sacerdote, llegaba hasta el borde de su vestidura. Eso quiere decir que llegaba hasta el itzim, hasta los hilos, hasta la observancia de los mandamientos. Quiere decir, para ungir la reconciliación. La reconciliación lleva unción. Amén. Tú como sacerdote eres ungido. Dice el apóstol Juan, hermanos, que tenemos la unción del santo. Amén. Tenemos la unción del santo.
Y al tener la unción del Santo, hermano, cuando tú reconcilias, eso es unción. Cuando tú te buscas la reconciliación, la paz, eso lleva unción. Y no es cualquier unción. Es la unción del Todopoderoso en nuestras vidas. Sí, amén. Amén, hermano. ¿Sí? ¿Qué dice en el verso 3? Léalo, por favor. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En el monte Hermón, hermanos, escuchen muy bien la historia, porque aquí sucedió, hermanos, aquí sucedió algo tremendo. En el monte Hermón inició el proceso de división de la humanidad. ¿Sí? Ahí viene el proceso de división de la humanidad por los ángeles caídos, aquellos ángeles que se rebelaron. ¿Sí? Ellos lo que no pudieron hacer en el cielo, hermano, lo vinieron a hacer aquí en la tierra. Estos ángeles que se rebelaron cometieron división. Incluso ellos, hermanos, hicieron un pacto, ¿sí?, de maldición. En este monte Hermón, en ese monte tan alto, ese monte más alto del pueblo de Israel, ahí ellos hicieron un pacto. Y lo vinieron a hacer aquí en la tierra, hermanos. Cometer esa división. Pero también ahí, hermanos, allí mismo comenzó la corrupción también. Pero Dios iba a venir a restaurar todas esas cosas. ¿Sí? Es lo que vino a hacer Cristo aquí en la tierra. Vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido. ¿Sí? La topografía, hermanos, la topografía de Israel ilustra todo el plan de redención, y lo vemos en la escritura. Hablando de este monte Hermón, que era la cima más alta del pueblo de Israel. Esta cima, esta montaña, este monte representa, hermano, la arrogancia. Representa orgullo de los hombres. Por eso es el monte más alto. Por eso los ángeles caídos vinieron ahí a hacer un pacto, a cometer esa división. Por eso es lo que representa ese monte. Pero en el monte Hermón, hermanos, Dios restauraría todas las cosas. Por eso Jesús viene a restaurar, viene a componer todo lo que hizo las obras de las tinieblas. Él vino a restaurar. Y es ahí donde Jesucristo lleva a sus discípulos juntamente al monte Hermón. Ustedes recordarán, los que han leído las escrituras, cuando lleva a sus discípulos y les habla acerca de la manera que va a conquistar, ¿verdad?, a reconquistar las puertas del Hades. Y que las puertas del Hades, dicen, no prevalecerán contra la iglesia. ¿Recordarán ustedes eso? ¿Por qué? Porque en ese lugar había mucha corrupción. En ese lugar iban a hacer pacto. En ese lugar iban a hacer satanismo. En ese lugar donde adoraban al Dios Pan. Todo eso. Había mucha corrupción. Ahí iban los reyes ahí a hacer pacto. Y ese lugar se le llamaba el Hades. ¿Sí? Y ahí donde lleva a sus discípulos dice, las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. No. Porque el Señor vino a restaurar. Es allí en el monte Hermón, hermano, donde el Señor se transfiguró ante los ojos de sus 3 discípulos íntimos. Es ahí donde vemos la transfiguración, donde los discípulos lo ven lleno de luz,
donde venga Moisés y venga Elías hablando con Jesucristo acerca de su partida en Jerusalén, lo que iba a pasar en él en Jerusalén, que era necesario. Es ahí donde Jesús se transfiguró, porque Él vino a restaurar todas las cosas. Amén. La manera en que Dios, hermanos, va a reconquistar, ¿sí?, la arrogancia, que va a quitar el orgullo, es de que el pueblo, nosotros como iglesia, vinimos a ser uno. Amén. Es por eso que Él oró por sus discípulos, sean uno, como pueblo, sean uno. Amén. Y cuando somos uno hay humildad, se va la arrogancia, se va el orgullo. ¿Por qué? Porque la iglesia procura la paz, porque la iglesia busca la paz, porque la iglesia practica, hace su oficio de la reconciliación. Gloria a Dios. Jesús, en esa transfiguración, hermano, una voz los discípulos escuchan y le dicen: este es mi hijo amado, a él oigan. Amén, a él oigan. Y una vez Dios lo exalta al Señor ante los ojos de los discípulos. Pero ahora está listo, hermanos, para dar el secreto de la reconciliación. Hay un secreto de la reconciliación. Y a partir de ese momento, hermanos, empieza el descenso. ¿Cuál es el descenso? Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono en la cruz y nuestra deuda pagada. Dejó su reino, dejó su trono, todo. Ese es el descenso. Ese es el descenso. Vino a restaurar todas las cosas, vino a cancelar toda deuda, vino a pagar toda deuda que nosotros estábamos endeudados. Así es. Vino a reconciliar. Filipenses capítulo 2 del 7 al 9 nos dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2 del 7 al 9. Una vez más se lo leo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, que la exaltación se obtiene sirviendo. La exaltación se obtiene humillándote, dando tu vida por muchos. Amén. Dando tu vida por muchos. ¿Cómo te puedes reconciliar? Pidiendo perdón si te ofendiste. Deja la arrogancia a un lado, deja el orgullo a un lado y pide perdón si tú quieres buscar la paz. Amén. Nosotros estábamos endeudados con el Señor. Nosotros habíamos ofendido al Señor. ¿Quién dio la iniciativa? El que fue ofendido. Él dio la iniciativa. Por eso ese es el descenso, que dejó su trono, su riqueza, su gloria. Amén. Para venir a reconciliarnos, nuestro amado Señor Jesucristo, con nuestro Padre. ¿Por qué tú y yo no podemos practicar la reconciliación? Si estás disgustado con tu pareja, reconcíliate lo más pronto posible. Porque eres un hijo de Dios. Y porque hay una unción en tu vida. Amén. No podemos ignorar. Estamos conscientes de eso. Y Dios lo ve todo. Amén. Reconcíliate con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El más cercano a ti. Inicia en tu pareja, en tus hijos, en la iglesia. Amén. Reconciliémonos. Busquemos la paz.
No te rebajes al nivel de otra persona que no quiere saludarte, que no quiere ni hablarte tan siquiera. Tú ves y toma la iniciativa y ves y salúdalo. Si tú fuiste el ofendido, o si tú ofendiste, pide perdón. Pero busquemos la paz. Siempre hay que buscar la paz. Siempre. Siempre hay que hacer el oficio de la reconciliación. ¿Y qué dice el Señor? El rey David, perdón, dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Quién es la bendición? Allí fluye la bendición. Allí fluye la bendición, la vida eterna. Allí. Todo es un orden. Todo es para nuestro bien. No puedes estar levantando las manos si estás peleado. Eso va a interrumpir a que ores. Eso va a interrumpir a que busques de Dios. Va a interrumpirte. Va a interrumpir a que vengas a dejar tu ofrenda, tu diezmo. Va a interrumpirte también. Y si ahí te acuerdas, dice el Señor, que tienes algo de tu prójimo mes, deja tu ofrenda y ves, ponte a cuentas con tu hermano. Está eso, muy importante. Este es el mensaje de paz para todos nosotros, para todas las naciones, hermanos. Dios que hace salir el sol para justos e injustos. Cuando llueve, llueve para todos. Cuando sale el sol, sale para todos. ¿Verdad? Porque Dios ama la humanidad. Aunque hay gente que no cree en Dios, pero Dios le ama. Dios le da de comer. Amén. ¿Qué dice el Señor? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan. Si esa es la enseñanza que nos da nuestro Padre, hermanos, practiquemos la enseñanza que nos da nuestro Padre, porque somos sus hijos. Amén. En el monte de Sión es donde Jesús se ofrece el rescate por muchos. Es ahí donde nos redime de toda potestad del enemigo y de las tinieblas. Pero después, hermano, de morir, Él resucita al tercer día. Usted recordará que se reúne, hermano, con sus discípulos. ¿Dónde? En el Monte Hermón. Allí. En el Monte Hermón se reúne con sus discípulos. Y ahí tenemos la rectificación, ahí tenemos la restauración, hermano, de lo que hicieron los ángeles caídos. Ahí Jesús vino a restaurar lo que los ángeles caídos hicieron ahí. Vino a cancelar todo eso. Ajá. Jesús, después resucitado, le dice a sus discípulos: mis hermanos, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Recuerdan estas palabras? O sea, recibió el aceite de la unción. ¿Recuerdan estas palabras? El Señor le había ungido, dice, para sanar ¿qué? Toda herida, quebrantado de corazón, vendar, etc. Habla, había leído el libro del profeta Isaías. Dice: hoy se ha cumplido. Amén. Él fue ungido con el Espíritu Santo. Él fue ungido. Hermanos, Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? A quien Abraham, nuestro padre, le dio el diezmo de todo. Y Melquisedec lo bendijo. Que no tenía genealogía, etc. ¿Dónde apareció? Ahí apareció. Eso está en Génesis. Entonces Jesucristo, el sumo sacerdote, el orden de Melquisedec. Porque Él ofreció su propia vida por ti y por mí.
Jesús es el rocío de purificación que descendió del monte Hermón. Hizo lo imaginable, hermanos. Nos reconcilió. Usted puede juntar el agua con el aceite. No se puede. ¿Sí? ¿Qué vino a hacer el Señor? No vino a reconciliar. No vino a reconciliar. ¿Sí? Uno dice aquí, es imposible juntar el aceite con el agua. ¿Qué nos habla de esto? Que para Dios todo es posible. No es imposible que como iglesia no haya reconciliación. Es posible, porque Dios te dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Es posible. Busquemos la paz. Busquemos la armonía de la iglesia. Busca la armonía en tu matrimonio, la armonía en tu familia, la armonía de la iglesia. No permitas que el enemigo, hermano, se infiltre o trabaje en tu vida. No se lo permitas, rompiendo la armonía. No prestes oído a la voz del enemigo. Escucha mejor la voz de Dios. No le preste al enemigo oído tu lengua, no se lo prestes, porque va a ser extraño si lo prestas. Cuidemos la armonía de la iglesia, porque somos un cuerpo en Cristo, somos uno. Si tú te pegas en un dedo, ¿qué va a sentir todo tu cuerpo? Vas a avanzar de gusto. ¿Sí? ¿Has sentido una apachurrón de una puerta de un carro? ¿Sí? Yo lo he sentido y no se siente bonito. Te hace brincar y saltar de alegría. Quieres tallarte y hasta quiere que tus pies también tallen, ¿verdad? Esos dedos aplastados ahí. ¿Sí? Todo tu cuerpo siente, hermanos, todo tu cuerpo. ¿Sí? No permitamos que el enemigo rompa la armonía con la iglesia, la unidad de la iglesia, porque el Espíritu es el que nos une como cuerpo en Cristo. Es el vínculo de la paz. Amén. Busquemos la armonía, busquemos la paz con todos. Amén. Si hay algo que está interrumpiendo, busca a tu hermano, tu hermana, que ahora sabes que no quiero seguir trayendo esto, me pongo en cuentas contigo. Sí, busca la paz. Busca la paz. Porque eso, si no hablamos, nos hace pensar muchas cosas, y eso va a hacer cambiar tu actitud, tu comportamiento hacia la otra persona. ¿Sí? Y a la otra persona no te va a ver como antes. No te va a ver igual. ¿Por qué? Porque va a sentir tu lejanía. Va a sentir, ¿verdad? También va a haber una distancia, una línea, ¿no? ¿Verdad? No permitas eso. No lo permitamos. ¿Sí? Busquemos la paz. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando disfrutamos en plática, y cuando disfrutamos en fiesta, y estamos platicando, y el testimonio, y etcétera, ¿no? Lo disfrutas a lo máximo. Ver reír a mi hermano, wow. Me gusta verlo reír, me gusta verlo disfrutar. Amén. No permitamos que el enemigo rompa eso. No le permitas. Hay que cerrar filas. ¿Están de acuerdo con la palabra? Póngase de pie, por favor. Oremos.